Hola, ganseros y gansilleras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Gansigurumi. Hace unos días, bastantes ya quizá, hicimos un directo en Instagram para enseñarte cómo hacer este punto tan bonito llamado rizo cruzado. Y si lo viste, te dije que iba a intentar editarlo para subirlo a YouTube y que lo pudieras ver cuando quisieras. Así que aquí estamos. Vamos a aprender cómo hacer este bonito punto para que tú puedas utilizarlo en lo que más te guste. Como ves, yo he realizado unos mitones en diferentes colores además, pero tú puedes utilizarlo para otras cosas como gorros, bufandas, mantas, jerseys, incluso fundas de cojín como dijeron en el directo. Así que venga, no te entretengo más y vamos a empezar. ¿Quieres tejer esta monada? Pues pásate por mi tienda y consigue su patrón. Hoy vamos a aprender un nuevo punto. Este punto tiene mucha textura y es muy bonito. Además, es muy elástico, pero muy resistente. Así que es perfecto para hacer gorros, bufandas, mantas, almohadones. Yo voy a utilizar el algodón amie de DMC, que parece lana. Y además, una aguja de 5 milímetros. No obstante, este punto no necesita ninguna aguja en especial. Para este punto necesitamos una cadena base múltiplo de 3. En este ejemplo yo voy a realizar 12 cadenas. Después tenemos que hacer 2 cadenas más, así que vamos a tener un total de 14. Y por último, una última cadena para levantar el trabajo y comenzar en la segunda desde la aguja. En la primera vuelta simplemente haz puntos bajos. Así, para este ejemplo yo voy a hacer 14 puntos bajos. Ahora sube con 3 puntos cadena y gira. Estos 3 puntos cadena cuentan como un punto alto. Toma hebra, salta los siguientes 2 puntos y realiza un punto alto en el tercero. Ahora haz un punto cadena de separación. Y realiza un punto alto en el primero de los puntos que ya nos hemos saltado.
Esto es más o menos igual que el punto cruzado. Para la segunda cruz, no hagas ningún punto de separación. Salta los dos puntos siguientes y realiza un punto alto en el tercero. Y ahora sí, un punto cadena de separación. Nuevamente, haz un punto alto en el primer punto que nos hemos saltado. Continúa hasta el final y termina la vuelta con un simple punto alto. Ahora vamos a crear la textura del punto. Primero, haz un punto cadena para subir y gira el trabajo. En esta fila vamos a realizar puntos bajos, incluyendo los espacios de las cadenas. El último punto bajo debes realizarlo en la tercera cadena que hicimos para levantar el trabajo. Una vez más, sube con 3 puntos cadena y gira el trabajo. Salta los dos siguientes puntos y realiza un punto alto. Como ves, coincide con la cruz que hicimos hace 2 vueltas. Un punto cadena de separación. Y ahora presta mucha atención. El siguiente punto alto lo vamos a hacer por delante, insertando la aguja desde atrás hacia adelante. Aquí ya tienes la textura. Vamos a verlo otra vez. Salta los dos siguientes puntos y realiza un punto alto. Haz un punto cadena de separación.
y un punto alto desde delante en la cruz de más abajo, insertando de atrás adelante. Y ya está hecho. Puedes hacer tantas filas como necesites. Recuerda, una fila con puntos bajos y la siguiente con los puntos altos cruzados, tomando la hebra de atrás hacia adelante. No olvides terminar la fila con un simple punto alto. Siento mucho el tamaño de este vídeo, pero fue simplemente un directo en Instagram. De todas formas, mira qué bonitos se ven los mitones con este punto. ¿Has pensado ya en qué lo vas a utilizar tú? Pues bien, eso ha sido todo. Ya has visto que es realmente sencillo. Simplemente recuerda no olvidar hacer los puntos cadena de separación, no saltarte ningún punto y mantener siempre la proporción para que el rizo cruzado te quede así de bonito como en mis mitones. Si aún así te ha quedado alguna duda, déjamelo aquí abajo en los comentarios y yo trataré de ayudarte. Y como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente. Sígueme a mí en las mías para poder ver todas mis fotos y proyectos. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes justo aquí debajo para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!